Vamos a variar un poco algunas cositas y aún en la predicación voy a necesitar participación también de ustedes en la parte final. Hoy vamos a buscar en Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, verso 42 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén, hermanos. Amén. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué tal si oramos? Amante Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana preciosa. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por la oportunidad que nos das de glorificarte, de alabarte y de estar aquí escuchando tu palabra. Gracias por los hermanos acá presentes. Pido que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder explicar y entender tu palabra, Señor, con poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Bueno, no sé si usted se recuerda por allá en el Evangelio de San Juan, donde Jesús hace una oración por sus discípulos, allá por el capítulo 17. Jesús en esa oración pide por algunas cosas bastante puntuales, bastante interesantes, y entre ellas pide para que su iglesia o sus discípulos sean guardados del mal. Pero también pide para que sean uno. Y dice Jesús, así como tú y yo somos uno. Esa oración que algunos dicen la oración, y no me gusta eso, pero algunos dicen que es la oración incumplida, la oración que no se ha cumplido en la iglesia, pues a veces la iglesia se encuentra tan desunida, tan dividida, no estoy diciendo esta, pero en general, ¿verdad? Tan fraccionada, que pareciera que necesitamos más que esa oración se cumpla en nosotros. Sin embargo, Hechos capítulo 2 viene siendo la contestación de Dios, del Padre, a la oración de Jesús. Lo que quería ver Jesús en su iglesia se cumplió en la primera iglesia. Por lo cual, la iglesia que llamamos primitiva, ¿verdad? La iglesia primitiva es y debe ser un modelo para la iglesia de hoy. Prácticamente podríamos decir que los primitivos somos nosotros, porque todavía seguimos aprendiendo de la primera iglesia. Todavía seguimos aprendiendo acerca de cómo se comportaban los primeros cristianos. Y esta es la primera congregación que se forma después del Pentecostés. La iglesia primitiva nos enseña sobre la importancia de vivir en comunidad. Su ejemplo nos inspira a vivir en unidad y a compartir nuestras vidas, reflejando el amor de Cristo en el mundo actual. En Hechos 2:41 viene haciendo referencia acerca de las personas que se convirtieron con la primera predicación que hubo, con la predicación del apóstol Pedro, donde fueron añadidas 3,000 personas.
en su primera predicación, donde antes se había derramado el Espíritu Santo sobre los presentes, sobre los 120, y fue una señal que vieron los demás que estaban ahí, que aprovechó el apóstol Pedro para predicarles y presentarles a Jesucristo. Y desde allí se formó la primera congregación. En una fiesta judía, en una fiesta de Pentecostés, donde había muchas personas ahí y donde oyeron el mensaje de Dios milagrosamente en lenguas en su propio idioma. Tema para discusión el hablar en lenguas, pero no es el tema de ahora. Lo veremos más adelante. Estamos en el inicio de la iglesia. Estamos en el inicio de la iglesia a través del poder del Espíritu Santo, y quiero que entiendan esto, que quien operó ahí fue el Espíritu de Dios, y eso lo vamos a ver en Joel, porque eso es una promesa de Joel. Lo vamos a estar estudiando en estos miércoles. Comienza una iglesia, y la iglesia empieza, según el versículo 41, con las personas que recibieron la palabra, o sea, aquellos que aceptaron a Jesús, que recibieron el mensaje que estaba dando el apóstol Pedro. Por eso Jesús le dijo a Pedro que él tenía las llaves. Recuerden que yo les enseñé eso, ¿verdad? A ti te he dado las llaves. Él iba a ser el primer predicador, el cual le iba a abrir la puerta a los primeros creyentes para que recibieran al Señor. Aquí está usando la llave el apóstol Pedro. Fueron bautizados. Sin entrar en discusión en cuanto al bautismo de niños, de infantes, porque no solamente la iglesia tradicional bautiza infantes, sino que hay algunas denominaciones, pocas, pero algunas denominaciones cristianas que también lo hacen. Sin entrar en ese tema, las personas que estaban ahí, adultas, oyeron el mensaje y sintieron la necesidad de bautizarse para representar el cambio que Cristo había hecho en sus corazones. ¿Se añadieron a dónde? No nos dice el texto. Dice que se añadieron 3,000 personas. Oiga, de ser 120, 1 Corintios nos dice que eran 500 personas a las cuales Jesús se apareció. Esto es muy interesante. Pasa el tiempo, ¿dónde están las 500? Como siempre pasa, de 500 se reunieron 120. Las otras tal vez se desanimaron, no llegaron al culto ese día. Se reunieron solo 120, a pesar de que el Señor les había dicho que tenían que esperar. Bueno, 120 se reúnen. Y estas 120 personas, desciende el Espíritu Santo sobre ellos, son llenos del Espíritu Santo y se multiplican en un solo momento en 3,000 personas. Hermanos, hay cosas que no analizamos de eso. ¿Qué organización pudieron hacer ellos en un día para otro para atender a 3,000 personas siendo 120? Sería un caos. Si ya con un poquito que va llegando la iglesia se va llenando, ya como que ya nos cuesta acomodarnos, como nos cuesta ubicarnos, nos cuesta pasar por los pasillos, ¿verdad? Y hay que ir pensando en forma de adaptar a la iglesia conforme va creciendo. 3,000 personas de un solo momento, sin tener prácticamente el plan hecho ni realizado, es terrible y complicado. Sin embargo, los apóstoles le hicieron frente a ese crecimiento. Y ahora vamos a ver cómo se organizaron. No se organizaron en un solo lugar, en un templo, sino que se organizaron de una manera diferente. Vamos a ver 3 preguntas prácticamente hoy. Hoy voy a como enseñar, hermanos. Entonces vamos a ver 3 cosas. ¿Qué hacían ellos? Va a ser una de ellas. ¿Cómo lo hacían? ¿Y cuál fue el resultado? No lo olvide. ¿Qué hacían? ¿Cómo lo hacían? ¿Y cuál fue el resultado? Si entendemos que la iglesia primitiva es la iglesia modelo para nosotros, entonces vamos a ver qué hacían, qué podemos imitar, ver cómo lo hacían. Tal vez no lo podemos hacer igual porque estamos en una diferencia de muchos años, pero podemos aplicar principios, podemos aplicar cosas que puedan servir para nuestra vida. ¿Qué hacían? ¿Cómo lo hacían?
¿Y qué más? ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Ok? Empecemos entonces. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían estas personas? El texto, el versículo 42, nos dice una de las cosas que ellos hacían. Dice que, ¿cuál es la primera palabra? Perseveraban. Vaya tomando notita de algunas cosas, de algunos puntos, de algunas situaciones, porque ahora voy a preguntarles. ¿Ok? Perseveraban. Dice que ellos perseveraban unánimes. ¿Qué cosa? Cada día. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces lo primero que encontramos nosotros es que ellos estaban perseverando. Ellos perseveraban. ¿En qué cosas perseveraban? Ayúdenme, el texto es sumamente fácil. Primero, ¿en cuál dice que perseveraban? En la doctrina. Significa que estas personas de alguna manera estaban estudiando la palabra de Dios, estaban aprendiendo doctrina. Hoy cuando mucha gente la menosprecia, eso de doctrina, eso no es lo mío, eso de estudios bíblicos no es lo mío, eso de discipulados no es lo mío, era lo que ellos practicaban. Y está casi de primero. Perseveraban en la doctrina, no de fulano de tal, de los apóstoles, o sea, la doctrina bíblica. Nosotros también deberíamos perseverar en el estudio de la palabra. Nosotros también deberíamos tener estudio de la palabra personal, congregacional, y deberíamos avanzar en el conocimiento de la doctrina de Dios. Eso tenemos que hacerlo. Debemos de hacerlo. Pero a veces preferimos, más fácil, hermanos, un mensajito de YouTube, un mensajito que colgaron por ahí, que no sé ni quién es, fulano de tal, o que habla muy bonito, pero yo no me he asegurado si eso está en la Biblia, y no me he asegurado si eso es bíblico, pero es muy popular, es muy llamativo y hasta lo comparto. Nos llama el Señor a perseverar en el conocimiento de la palabra de Dios, en la doctrina, y no cualquier doctrina, no cualquier historia por ahí, sino la doctrina de los apóstoles. O sea, la doctrina, lo que estaban enseñando los apóstoles en ese momento, que eran los seguidores de Jesucristo. La palabra perseverar se aplica a todos los demás postulados que vemos acá. También perseveraban ¿en qué? En la comunión. La palabra en griego es koinonia. Esta relación íntima, esta unidad, esta comunión, esa común unión, como usamos en el español, ¿verdad? Que debían tener. Ellos perseveraban en eso, o sea, ellos procuraban mantener una unidad entre ellos, procuraban cuidar la unidad. La unidad, la comunión se debe cuidar. Si algo trata de maltratar la comunión, tenemos que responder. Pero eso es parte, en ellos perseveraban en esa comunión. Más adelante nos va a explicar cómo lo hacían. Pero ellos perseveraban en la comunión. ¿Qué es perseverar? Perseverar nos lleva a hacer algo con constancia y disciplina. Es insistir. ¿Ok? Hoy estamos en una época donde la gente fácilmente se desanima. Toman una carrera y cuando vieron que se le puso duro los exámenes y las cosas, dejan la carrera botada. Toman una decisión por hacer algo, un trabajo, cuando la cosa se pone complicada, también lo dejan botado. Bueno, gloria a Dios si lo deja botado por algo mejor, ¿verdad? Pero no somos perseverantes. Y pasa también con los creyentes. Muchos aceptan al Señor, vienen a la iglesia y esperan que en unos cuantos días o semanas las cosas que habían hecho o cometido antes se solucionen y se arreglen y cambie todo el mundo, todo sea transformado, y muchos se alejan porque
no perseveran en continuar buscando del Señor. Jesús ha dicho en su palabra, ¿verdad?, que debemos perseverar. Es tener constancia. Si hay pruebas, si hay problemas, si hay circunstancias, yo sigo igual. Como cuando usted va a su trabajo. Bueno, hay otros que ya agarran otras modas, ¿verdad? Si usted está resfriado, a menos que fuera el tiempo del COVID, se pone algo, se toma algo y va a trabajar. Usted necesita la platita, ¿verdad? Si su hijo hoy amanece sin ganas de ir al cole, ¿usted qué le dice? Papito, mamita, va, porque va. Pero en las cosas espirituales, como Dios es amor, como Dios me ama, es cuando yo lo sienta. Y si cuando usted lo sienta, no sé cuándo va a ser. Porque mentira que usted va a sentir ganas siempre de orar. Mentira que usted va a sentir ganas de ayunar, de dejar ahí su platito, ¿verdad? Y ayunar y tomar un tiempo para orar y presentar su vida al Señor. Mentiras que hay días, hermanos, cuénteme, hay días que tal vez usted en la mañana del domingo se quiere quedar ahí arropadito, ¿verdad? Y dice, uy, ¿voy a la iglesia o me quedo descansando? Está como aquella persona que le decía, su esposa lo levantaba a este hombre, mira, tienes que levantarte, hay que ir al culto, tienes que alistar, no, un ratito más. Y volvía la mujer, ¿verdad? Cualquier coincidencia, tenés que levantarte, hoy hay culto. No, es la verdad que yo hoy no quiero ir al culto. Y le vuelve a decir la esposa, tienes que levantarte porque eres el pastor de la iglesia. ¿Para qué lo digo? Porque somos humanos. Y estoy seguro que hay días que usted no tiene ganas de hacer cosas que debe de hacer. Y yo sé que en lo espiritual hemos dicho que esto deben hacer, y estoy de acuerdo. Pero hay cosas que si no la inculcamos con disciplina, no nacen. Su hijo no va a amar los estudios si usted no lo disciplina. Llega un momento que dice, mira, ¿qué voy a hacer con mi vida? Tengo que estudiar. Aunque puede ser que haya pasado la mitad de los años sin ponerle importancia. Pero llega un momento que maduran. Algunos, ¿no? Tenemos nosotros que perseverar. Es disciplina. Discípulo. La palabra discípulo viene de eso también. De disciplina. Y si usted es discípulo de Jesús es porque usted trata de mantener una disciplina en congregarse, en buscar la oración y todo. Y estoy seguro que todos luchamos con esas cosas. Pero debemos hacer un esfuerzo por vencer y tener nuestro tiempo con Dios. Ellos perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros. Eso para ellos era importante, pero también en el partimiento de ¿qué? Del pan. Lo que les gusta mucho hacer en la mañana, partir el pan, la tortilla o lo que sea. Partimiento del pan tiene dos connotaciones. Para nosotros tal vez solo es comida. Corintios se refiere al partimiento del pan como la cena del Señor. Ellos partían el pan, pero era interesante. Ellos en la cena del Señor, según vemos en Corintios y según menciona Pedro, había una práctica que se llamaba ágape. En estas celebraciones ágape, ellos no solamente partían el pan de la cena del Señor, sino que trataban de imitar lo que Jesús hizo. Era una cena, así que comían. En algunos casos, como Corintios, parece que cada uno llevaba algo. Tú llevas el salchichón, ¿verdad? El otro lleva el pinto, el otro lleva la natilla, como hemos hecho a veces en alguna actividad de nosotros, ¿verdad? El otro lleva hambre. No sé, pero cada uno lleva algo, ¿verdad? Pero fuera de broma, ese fue el problema de Corintios, porque los pobres no podían dar.
Y entonces menospreciaban los ricos a los pobres. Y Pablo tiene que quitar esa práctica, por lo menos en esa iglesia, porque entonces la cena del Señor se volvía algo feo, donde se menospreciaba al pobre. Que eso nunca pasa entre nosotros, ¿verdad? Que cuando decimos quién pone esto, lo otro, el otro lleva la sal, porque es lo que puede dar, gloria a Dios porque lleva la sal. El otro lleva hambre, bueno, gloria a Dios porque lleva hambre, aportará en otra ocasión, porque eso es familia. Pero cuando somos egoístas, aún estas cosas bonitas se vuelven feas. Uy, fulano viene otra vez. ¿Y vino con cuántos? No pasa eso. Mira, y ese no aportó, pero vino con más gente. Así somos. Y bueno, perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan, ¿y en qué más? Y en las oraciones, o sea, también practicaban la oración. La oración es importante, hermano. Ay, sí, pastor, pero viera qué pereza me da. Claro que te va a dar pereza, porque es un ejercicio espiritual. Le dio pereza a los discípulos cuando estaban ahí con Jesús y se durmieron. No te va a dar pereza, porque es algo espiritual. Usted se pone a orar o trata de sacar un rato para hablar con Dios. Nadie lo llamaba, le suenan los teléfonos, le llega la tía, ¿verdad? Todo va a ocurrir. Cuando usted viene al culto, le llegan visitas de paracaídas, de repente. Dice, ¿ahora qué hago? ¿Voy al culto o me llevo los paracaidistas? Siempre vamos a tener obstáculos cuando tenemos que hacer algo espiritual. Está usted orando y no puede concentrarse. ¿A quién no le pasa eso? Usted viene aquí a la iglesia y está, ¿será que dejé los frijoles prendidos o no? ¿Los dejé prendidos o no? Y ahí está el diablo, los frijoles. Y usted está ahí con eso y viendo si llama a alguien y se pierde toda la bendición porque está ocupada. Su mente no está aquí, está en otro lado. La oración también es importante. Es cansada, tal vez de pereza, pero hay que hacer un esfuerzo. Los servicios de oración en todas las iglesias es el culto más débil. Todos vienen así, en ciertos números, y el culto de oración es el más débil. ¿Por qué? Tal vez no es porque usted no quiera orar, porque cuesta orar. Pero cuando el Señor toma el control de nuestra vida, es más fácil hacerlo. Así que ellos perseveraban en estas cositas. En la doctrina estudiaban, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, ¿verdad? Quiero decirle algo, que esta porción de la Biblia, si usted la lee del 42 creo que es al último versículo que está aquí, ¿verdad? El 47. Del 42 al 47, usted tal vez como que se enreda, porque viene hablando una cosa, cambia de otra y vuelve a hablar de lo mismo con otros detalles, pero es que así hablaban lo escribían los judíos. Algunos creen que esto es un paralelismo o algo, si lo quiera investigar, un quiasmo, que esto es una estructura en la forma que ellos escribían, donde el primer versículo va con el último, el segundo va con el penúltimo y el del centro es como la conclusión. Escribían raro, qué raro. Nosotros hacemos la conclusión al final, ellos la ponen en el centro, en algunos escritos. Así que voy a tratar de colocar los versículos en el orden que debería ser, en el orden que tal vez quería el apóstol, Lucas, en este caso, enseñarnos. Así que el versículo que pudiera seguir es el 46, que habla de lo mismo. Y perseverando unánimes cada día. Ahora sí me va a decir dónde perseveraban, ¿verdad? Allá me explicó en qué cosas perseveraban, en el 42. Acá me va a decir cómo lo hacían. ¿En qué perseveraban? Bueno, dice que cada día en el templo. No era el templo de ellos porque ellos no tenían templo. Ellos todavía se consideraban judíos y iban a las oraciones que se hacían en el templo judío, pero ahí se reunían los cristianos tal vez en un lado, y tal vez la gente lo veía, mira, esa es la secta de los cristianos, ahí reunidos orando y también alabando al Señor ahí. Entonces todavía se lo permitían y iban al templo,
en ese templo probablemente no solamente participaban de las oraciones normales que se hacían ahí, ¿verdad? Sino que también le hablaban seguro a alguno que pasaba. También le comentaban acerca de Jesucristo. Ese era el lugar donde podían congregarse como grupo. No tenían templo propio, como después surgió ya para el tiempo de Constantino, y que ya no le regala a la iglesia templos que eran de los griegos y entonces son tomados para la iglesia inicial. Ahí no había templo, así que iban al templo judío, y ahí, como ellos son judíos, nadie los puede echar, entre comillas, y ahí se reunían, y ahí oraban, y ahí alababan a Dios, y ahí se glorificaban a Dios. Pero, como ellos tenían una fe distinta, más profunda, se reunían ¿a dónde? Esas 3,000 personas, ¿dónde iban? A las casas. Esas 3,000 personas no podían ser atendidas en esa reunión de tanta gente. Esas 3,000 personas tenían que atenderse en casas para poder tener comunión el uno con el otro, para poder conocerse, para poder ser pastoreadas. Esto implica, hermanos, que los 11 apóstoles no podían pastorear 3,000 personas. Era imposible. De alguna manera ellos comenzaron a preparar gente para que les ayudaran a atender a estas personas en las casas. Eso es lógico, porque ellos no podían estar en todas las casas al mismo tiempo. Entonces, nos dice que perseveraban cada día en el templo, y volvemos con el pan. Y partiendo el pan, ¿a dónde? El pan lo partían en las casas. Ahí llevaba a fulano, llevaba a Lucas el bollo de pan. Ahí llevaba a María la natilla. Ahí llevaba a los otros que iban a llevar los elementos de la cena, también lo llevaban. En las casas ellos partían el pan en las casas. Pero aquí nos viene a decir la actitud. ¿Comían cómo? Juntos, pero no revueltos. ¿Qué le parece? Estamos juntos, pero no revueltos. Usted sabe que estamos en una época de individualismo, donde las personas prácticamente lo que quieren es que los dejen en paz. Los tiempos han cambiado, hermanos, y veámoslos también en nuestras iglesias. Con respeto lo digo, porque los tiempos cambian. Antes las personas llegaban a una iglesia y le decían a alguien bienvenido, y le decían póngase de pie y déle un aplauso, y eso los hacía sentir bien. Hoy en día algunas personas le hacen eso y se sienten que la están exponiendo. La gente cambió, la gente ha cambiado. Nuestra forma prácticamente de trabajar también puede ser diferente. Ellos perseveraban con alegría, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Eso también es importante, porque había ricos entre ellos. Lo que ponían las casas era la gente rica. La gente rica daba sus casas. En el Pentecostés, el aposento alto pertenecía a una mujer rica. Pertenecía a una mujer que se llamaba María, la mamá de Juan Marcos. Y eso se vuelve a repetir, ese aposento donde iban a reunirse en la oración, lo ponía ella. Familia también de Bernabé. Eran personas de dinero que colocaban sus casas para el servicio del Señor. Así que de esta manera perseveraban. ¿Cómo lo debemos hacer nosotros? Principios que podemos tomar. El estudio bíblico es importante. Todo lo que tenga que ver con estudiar. Un grupo que se une para crecer, para aprender y crecer en la fe. La oración. No me quejo, hermanos. Nosotros reunimos 45 a 50 personas en un estudio bíblico. Pero ¿cuántos somos hoy? Lo que puedo predicar hoy, puedo explicarlo con más detalle en un estudio bíblico. Oración. Los servicios de oración, bueno, ahí sí estamos más tristes, 25, ¿verdad? Bueno, empezamos con 10. Algo hemos crecido, 25,
a veces la gente se pone las pilas y llegamos a 35, ¿verdad? Pero por ahí va, el mínimo 25 personas, y compartiendo, hermanos. En la comida llegan poquitos. Para comer somos buenos, hermano. ¿Verdad? Todo lo que es comer, el tico le agrada. El comer, para algunos, alguien tal vez lo verá como algo nos enseñaron. Por lo menos yo crecí tal vez en iglesias donde comer en el templo era pecado, ¿verdad? Y no critico los que piensan de esa manera. Es pecado porque es el lugar santo. Ellos se reunían y partían el pan, compartían la cena, recibían estudios, todo lo hacían en las casas. Ese era su templo, ese era su lugar de reunión, y era sagrado para el judío la alimentación, porque ahí también oraban. Ve a Jesús cuando están en los alimentos, ora y los bendice. Había oración. Ahora si usted llega solo a comer, ahí sí tiene problemas, porque es a compartir con el hermano y es a tener también un tiempo de relación con Dios. Y la comunión va en vía directa hacia Dios y en vía horizontal hacia mi hermano. Yo no puedo tener comunión con Dios si no tengo comunión con mi hermano. Esas tres áreas son importantes. ¿Cómo lo hacían? Bueno, verso 44 nos puede ayudar en eso. En el verso 44 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas, ¿qué cosas? Todas las cosas. Vivían en unidad. Todos los que estaban ahí, todos los que habían creído, tenían en común todas las cosas. Ay, pastor, ese versículo no me gusta. Lo mío es mío. Mi esposa tiene un dicho, ¿verdad? No está por ahí. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. ¿Verdad? Pero eso no aplica. Ellos tenían las cosas en común. Las cosas no eran de ellos, sino de que la ocupaba y la necesitaba. Una vez me tocó hace algunos años ir a una zona de Guanacaste, y en esta zona de Guanacaste habían personas que se dirigían al culto, y mientras estas personas se dirigían al culto, encontrábamos que dejaban la puerta abierta, dejaban la llave pegada, dejaban la moto con la llave puesta, dejaban los carros también ahí, ¿verdad? Y a mí me extrañaba muchísimo. Yo creo que ahora ya no lo pueden hacer. Y no soy tan viejo, eso fue hace pocos años. Y en esta región ellos lo que tenían es, le pregunté, ¿usted por qué deja las llaves puestas de la moto y del carro? Ya, muchacho, por si alguien la ocupa, la necesita. Yo me quedé asustado, vea la ideología. Pero no tiene miedo que se lo roben. No, aquí nadie roba nada. Todos nos conocemos. Seguro sabemos dónde vive. Eso era el tiempo de antes aquí en Costa Rica. Qué interesante también el compartir, el tema de la comunión. Tú ocupas esto, tú ocupas lo otro. Hoy, por supuesto, no lo vamos a aplicar, no es lo que estoy diciendo que vamos a hacer, préstame tu carro y me lo llevo de paseo, no, sino el principio. Es lo que quiero que usted vea, el principio de unidad, de compartir, de solidaridad que había entre ellos. Claro, ahora tenemos que esperar que Dios nos hable, ¿verdad? No va a poder hacer algo así. Pero la solidaridad todavía debe verse en el pueblo de Dios. Debe haber apoyo entre nosotros. Debe haber ayuda. Nada de lo que ellos tenían era de ellos, sino era de quien lo ocupase. Estuve en una congregación donde algunos hermanos me decían, usted en un momento ocupa el carro, ahí está el carro, porque en ese tiempo visitaba en bicicleta, seguro le daba lástima, ¿verdad? Tenía mejor condición. Y entonces andaba haciendo visitas largas en bicicleta y ahí está el carro, pastor, pero nunca se los pedía a menos de emergencia que me llevaran.
Pero hay personas que se desprenden, que son desprendidas para colaborar con la obra del Señor o con los necesitados. Vemos el tema de la solidaridad. Como les dije, no tenemos que hacerlo exactamente como ellos. Dice que ellos vendían sus propiedades, o sea, los ricos vieron necesidades dentro de la iglesia y comenzaron a vender sus propiedades y sus bienes. ¿Y qué hacían? Lo repartían. Más adelante dice que lo ponían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles lo administraran y lo repartieran conforme a la necesidad de cada uno. ¡Qué interesante! Y en ese periodo, no significa que después, no había necesitados entre ellos, porque lograron solventar los problemas que tenían entre ellos. Genial si pudiéramos hacer algo así. Pero lo hermoso es que podamos apoyarnos, por lo menos cuando un hermano pierde un trabajo, que pueda sentir la fuerza de la iglesia ahí apoyándole con víveres o lo que necesita para su pasaje, lo que sea, que podamos apoyarlos entre hermanos, ¿verdad? Eso sería lindo, buscar un contacto y todo. Ya cuando está acomodado, gloria a Dios, Dios te bendiga, mi hermano. Pero lo empujaste. O alguien necesita sus útiles para estudiar y es un buen muchacho o es un joven de la iglesia y tal vez no tiene recursos, o es un niño porque no todos están en los mismos niveles y le podemos dar un empujoncito. ¿Por qué no? Eso es ser iglesia. Pero la iglesia no es solamente todo para acá, todo para ciertas cosas, sino también es pensar en los demás, mirar las necesidades entre nosotros, ser solidarios. Es triste, me comentaban, estaba en un congreso en estos días de Iglesia Centroamericana, y no menciono el nombre porque tal vez pueda calcular, pero me comentaba un hermano, dice, de una iglesia muy poderosa, creo que era en Guatemala, si no me equivoco, y cómo ellos estaban dentro de un edificio enorme. En YouTube está la crítica a veces, lastimosamente, enorme, lindísimo, hermoso, bellísimo, todos los atributos que podamos decirles, y alrededor un montón de casitas de gente pobre, y la gente llegando en carros finos, y nunca ninguna acción social para la gente alrededor, nada, solo se encerraban a su culto. A eso nos llamó el Señor, a crear edificios nada más, a acomodarnos con el aire acondicionado nada más. Qué lindo que hay, hermano, si no sería terrible. Yo siento calor y hay aire acondicionado, más porque estoy de este lado que no me llega nada. Pero nos llamó a eso, o nos llamó a apoyarnos los unos a los otros. Vuelvo y repito, las personas hoy son más individualistas y lo entiendo, así crecieron, así nacieron, la pandemia los creó así, lo comprendo. Sin embargo, Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a ser una iglesia solidaria, a ser una iglesia que se apoya la una a la otra. ¿Cuál fue el resultado de esto? Ya voy concluyendo, que no lo crean. ¿Cuál fue el resultado? Vamos al verso 43. El 43 con el 47 se enlazan para darnos el resultado. El 43 dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El resultado es que hubo respeto a la iglesia. La gente respetó a la iglesia al ver que la unidad que tenían. Estudios demuestran que la institucionalidad ha decaído en Costa Rica. La gente no confía en las universidades. La gente no confía en los partidos políticos. La gente no confía, tristemente, tampoco en las iglesias. Todo lo que es institucional decayó. La gente no confía, es desconfiada por cosas que le han sucedido en el pasado. Sin embargo, dice la Escritura que esta iglesia era respetada, la gente tenía temor, tenía respeto por esa congregación. Y Dios hacía ¿qué? Muchas maravillas y señales eran hechas por medio de los apóstoles. Aquí podemos
pegarnos, hermanos, en temas doctrinales, si los dones eran para una época, si son para ahora. Vamos a hacer una pausa a eso y vamos a ver es a Dios. Dios usaba a la iglesia. Dios usaba a la iglesia. Dios también nos quiere usar a nosotros hoy. Dios también nos quiere usar con la gente que necesita de Dios. Yo sé, hermanos, que algunos han hecho un show de la iglesia y el poder de Dios solo se ve en las cuatro paredes, en el templo, y qué lindo, pero afuera es donde se debe ver el poder de Dios. Cuando oramos por un enfermo, cuando le llevamos alimento a un necesitado, ahí vemos el poder de Dios, afuera. El principio que podemos tomar ahí es impacto espiritual. Era una iglesia de impacto espiritual. Otros pasajes nos dicen que ellos trastornaban el mundo. Donde llegaban, hacían revolución. Que donde usted llegue, usted sea un terremoto positivo. Cambie la gente, la deje pensando. Porque usted mueve a esas personas. ¿De qué otra manera también ellos avanzaban? Verso 47, que vuelve a repetir parte de eso. Alabando a Dios. Que no se nos olvide ese alabando a Dios. Y aquí nos aclara, teniendo favor con todo el pueblo. Clarito, allá dice que temían, ¿verdad? En el verso 43, y aquí nos dice que no era de miedo, no era un temor de miedo, sino que tenían favor con todo el pueblo. El pueblo hasta, me imagino que si necesitaban algo ahí les apoyaba. No voy contigo, pero toma, para ayudar. No voy a la iglesia, pero qué buen trabajo están haciendo. Tenían favor con todo el pueblo. Y la segunda parte, hermanos, de ese versículo, el verso 47, dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es un participio, los que estaban siendo salvos, o sea, los que estaban siendo alcanzados. El Señor los añadía. No significa que no evangelizaban, no significa que no hacían su parte, pero hermanos, cuando una iglesia tiene estos elementos, crece sola. La gente llega y se añade por lo que tiene esa iglesia. Y nosotros debemos trabajar en esos elementos. Puedo traerle un plan de crecimiento en 15 pasos, ¿verdad? Puedo, hermanos, y no digo que sea malo, a los jóvenes tal vez le podemos hacer un campamento, poner un par de luces, un humo aquí para que no me vean ahí en medio, ¿verdad? De colores, y no lo satanizo. Pero lo que transforma es una iglesia que ama a Jesús. Eso es lo que llega. Pues puedo tener puro humo y pura luz y puros métodos para que la gente se sienta bien, pero tarde o temprano se encuentran con la realidad. Una iglesia vacía, una iglesia sin amor, con mucha modernidad. Y eso no es lo que queremos con nosotros. Queremos seguir creciendo, sí, y creo que Dios nos va a permitir seguir creciendo. Pero hermanos, que sigamos creciendo en amor, en comunión, en relación los unos con los otros. Que no lleguemos al punto en que seamos, sé que no vamos a conocer a todos, pero seamos totalmente desconocidos los unos de los otros. Hay bendición, hermanos, en la vida en comunidad. Y estas se pueden percibir en que ellos estaban adorando. La adoración es parte del fruto. Estaban adorando a Dios. Pero también tenían un crecimiento donde el Señor cada día añadía personas a esa congregación. Voy cerrando. ¿Cómo lo aplicamos? La iglesia primitiva nos enseña a perseverar en doctrina, comunión, oración y el compartir. Eso es lo que debemos de hacer. Ahora reflexionemos en algo para concluir. ¿Quién me dice, vamos a ver quién la pega,
¿Qué palabra define lo que hacía la iglesia primitiva? Perseverancia, exacto. Tienen un punto ahí. ¿En qué áreas debía perseverar la iglesia? Mencióneme una. Doctrina, oración, comunión. No se olvida esa, ¿verdad? Está bien. En el partimiento del pan, los unos con los otros, ¿verdad? Que incluye la cena del Señor y también los alimentos en ese tiempo de coinonía o de comunión. Perfecto, perfecto. ¿Cómo se mostraba la unidad de la iglesia, hermanos? Mostraba. En el respeto, la unión, la coinonía, la comunión, y en aspectos prácticos, solidaridad, se apoyaban los unos a los otros, aún con los bienes, ayudaban al necesitado, todas esas formas. ¿Cuáles dos resultados tuvo la iglesia primitiva? Crecimiento, impacto en la comunidad y crecimiento numérico también. Y un fruto, alababan a Dios. Resultado también, las maravillas y señales con que era respaldada la iglesia en su trabajo. Ok, bien. ¿Qué modelo de iglesia nos presenta? Ahí sí va a estar más difícil porque solo voy a aceptar la respuesta que tengo en mi cabeza, así que ¿qué modelo de iglesia nos presenta la iglesia primitiva? ¿Qué quería? Todo eso que vimos, ¿qué es eso? Hay comunión, hay alimentos, hay oración, hay apoyo los unos por los otros. ¿En qué se tenía que convertir la iglesia? ¿En qué se convirtió? Ajá. ¿Qué debe haber en esos elementos? ¿Dónde los podemos encontrar, verdad? Ahora es más difícil, pero ¿dónde podemos encontrar esos elementos normalmente en nuestra sociedad? Donde hay pan, donde hay alimento, en las casas, va cerca. ¿En la? Unión, ¿pero unión de qué? No. Templo, ¿no? Dijeron casa y están cerca, están calientes. La familia, exactamente, perfecto, en la familia. La idea era hacerlo pensar, hermanos, en esta mañana. En la familia. Entonces, ¿qué se convirtió la iglesia primitiva? En una gran familia donde se apoyaban los unos a los otros, donde se animaban, donde había alimento, donde se apoyaban, donde alguien necesitaba un empujón, estaba el otro, en una familia. ¿Cómo nos hacemos llamar en el chat? La familia, luz y esperanza. Necesitamos ser familia. Lavados todos por la misma sangre, todos hermanos, unos más gorditos, unos más flaquitos, unos más morenitos, unos más blancos, unos con mayor economía, otros con menor, pero todos somos familia y hermanos en Cristo. Eso era lo que se convirtió la iglesia primitiva, cumpliendo la oración de nuestro Señor Jesucristo. Cierro con este pasaje de Efesios 2:19. ¿Qué nos dice aquí? Así que ya no sois extranjeros. ¿Cuántas nacionalidades tenemos nosotros? Y tenemos aquí gente de todos lados, hermano. Nicaragua, Colombia, Honduras, Venezuela, un panameño aquí, ¿verdad? Creo que hay otro panameño por allá. No sé si me falta alguno, pero Colombia también. Cuba, bueno, mis cubanitos por ahí, ¿verdad? Estados Unidos. ¿Y cuál más falta? Perú, sí, los hermanos peruanos, ¿cierto? Salvador,
Venezuela ya lo mencioné, pero también. Y todos no somos extranjeros. Somos familia. Somos una familia. Los ticos los dejé por fuera, hermano. Y son los del país. Qué mal, man. Costarricenses. Todos somos familia. Amados, este mes hemos hablado acerca de la iglesia. Hemos hablado que la iglesia es un cuerpo con dones, con habilidades, que la iglesia la fundó Jesucristo mismo. Don Luis Herboso mencionó que la iglesia tiene una misión que cumplir, un trabajo que cumplir en cuanto al apoyo a otras congregaciones. Y hoy les menciono que la iglesia es una familia. Somos una familia, la familia de la fe. ¿Qué tal si cierra sus ojos un momentito y cerramos este tiempo tal vez de una manera un poco diferente? Si usted puede ponerse de pie y su salud lo permite, hágalo. Y qué tal si adoramos un momento al Señor a través de un canto. Así como la iglesia primitiva alababa a Dios, nosotros también le exaltamos, no solamente a través de los cantos, sino con nuestra vida. Y proclamamos hoy que es Él quien merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración, toda exaltación. Digámosle a Él: mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Una vez más dile: mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador,
como tú. ¿Qué tal si, con mucho respeto, toma la mano de la persona que está a su lado o el hombro y oramos los unos por los otros como familia? Aún las visitas pueden ser parte de nuestra familia. Oramos por la vida de la persona que nos acompaña, sea familiar nuestro o no. Le bendecimos en esta hora. Le bendecimos, Señor, para que cada día pueda salir adelante. Tal vez esta persona viene con algún problema o alguna situación. Tal vez viene con alguna carga o alguna preocupación. Tal vez con una oración todavía no contestada. Tal vez con una prueba, una necesidad. Tal vez es un joven, tal vez es un niño. Tal vez es un hermano, una hermana, un adulto. Bendígalo en el nombre del Señor. Bendígalo como parte de su familia. Bendígalo. Padre, en tu nombre, bendecimos a la persona que nos acompaña, la cual recibimos y amamos, para que tú, Señor, operes en su vida. Si tiene una carga hoy, si tiene un problema, si está pasando por una situación difícil, si está triste, si está angustiado, mi Dios, que tu Espíritu Santo hoy le fortalezca, hoy le sane, hoy le bendiga y pueda sentir que está acompañado, que no está solo, que no está sola en este camino, que está con un hermano que también está en una situación diferente, pero también está en la misma batalla, en la misma lucha. Bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo sus hijos, bendigo su hogar, bendigo su finanza, su trabajo. Glorifícate en cada una de las personas que están acá, que han venido porque tienen una necesidad de ti, Señor. Que hoy no salgan igual, que salgan con esperanza, que salgan con gozo, que salgan con fortaleza de ti. Que en ti hay respuesta, que en ti hay paz, que en ti hay salud, que en ti hay bendición. Porque no hay nadie como tú, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. Crea lo que canta. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Una vez más. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. ¿Qué tal si das un fuerte aplauso en esta mañana? A ti, Señor, sea gloria, sea honra y sea alabanza. Bendice esta familia, esta comunidad y llévala con bien a sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me les bendiga. Y como familia, prohibido no saludarse.